con este reportaje que pinta un panorama muy amplio y en algunos casos en profundidad de la cantidad de cosas que están ocurriendo con esta crisis migratoria. Nuevos flujos migratorios buscan entrar a Estados Unidos a través de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Aunque hay alambre de púas a lo largo del río Bravo y vigilancia de oficiales de la Guardia Nacional de Texas, los migrantes arriesgan su integridad, pero logran burlarlos. En un descuido, cruzan el alambrado, suben una rampa de cemento y corren a formarse junto al muro metálico, donde la patrulla fronteriza abrió una puerta por la que los deja pasar. Sí, porque ya estamos cansados de esperar la cita y nada, ya tenemos prácticamente 3 meses aquí, estamos en un albergue y nada, no sale la cita, fuimos para los abogados, nada, no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo, tenemos niños en Venezuela y tengo mis hijos allá esperando por mí, no puedo esperar más, me voy a entregar hoy. Así, mientras las autoridades tejanas mantienen una política de puertas cerradas, el gobierno estadounidense recibe a los migrantes, aunque se desconoce si para deportarlos o para tramitar su asilo. El país no hay progreso. Siento que es la mejor decisión que estoy tomando para poder ayudar a mi familia, a mi mamá, que es diabética y estando en Guatemala pues no puedo darle los medicamentos que ella necesita. Es una de las razones por la cual opté con tomar esta decisión. Muchos de los migrantes llegaron a Ciudad Juárez a bordo del tren, con todos los riesgos que conlleva. Dorkis tiene quemaduras en las piernas debido a las horas que estuvo expuesta a los rayos solares mientras viajaba en un vagón de carga junto a decenas de extranjeros más. El Servicio de Aduana de Estados Unidos anunció el cierre del puente internacional Córdoba de las Américas al cruce de exportaciones desde México. Ahora, una información que por un lado abarca a cientos de miles de venezolanos y por otro la oportunidad de hablar con una dama venezolana que acaba de entrar en Estados Unidos. Lo primero es que el gobierno estadounidense decidió prorrogar lo que es el estatus de protección temporal y ampliarlo. Estamos hablando específicamente para venezolanos. Dicen que podría abarcar a 500.000 y hay aquí datos específicos en este reportaje. Estados Unidos ofrecerá amparo migratorio por 18 meses a casi 500.000 venezolanos. El gobierno de Joe Biden prolongó y reasignó el estatus de protección temporal que otorga permiso de residencia y trabajo para los ciudadanos del país caribeño que hayan entrado a territorio estadounidense antes del 31 de julio de 2023. El Departamento de Seguridad Interior afirmó que hay más de 240.000 beneficiarios de amparo bajo la designación existente y que gracias a la reasignación, unos 472.000 venezolanos adicionales podrían solicitarlo. La decisión se tomó, según el gobierno estadounidense, debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela. Bajo la nueva designación, los solicitantes deben demostrar que son ciudadanos venezolanos o personas sin nacionalidad con última residencia habitual en Venezuela, que han vivido continuamente en Estados Unidos desde el 31 de julio y que cumplen con otros criterios que se detallarán próximamente. Washington destacó que los venezolanos que llegaron después de esa fecha no son elegibles para dicha protección y serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse. Y ahora rumbo a Denver, en el estado de Colorado. ¿Por qué? Porque allí está recién llegada con su esposo y con 4 hijos, Kisbel Mendoza, en una odisea desde su Venezuela natal. Kisbel, bienvenida. Hola, gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Me dicen que las pasaron de Caín en el cruce. Sí, fue bien difícil pasar. Ya que estuvimos 3 días esperando en las carpas que están en Matamoros. En la frontera de Matamoros hay unas carpas donde hay muchas personas esperando por la cita. Y bueno, nos tocó a nosotros esperar allí a que nos pudieran cruzar para entregarnos, ya que teníamos un mes esperando, pidiendo la cita y no salía, pues. ¿Y cómo le fue, Entonces, cómo le fue en el río?
Sí, cruzamos por el río. Fue bien complicado porque nos tocó pasar prácticamente nadando. Uno de mis hijos no sabía nadar y tuvimos que colocarle botes de agua para que pudieran permanecer en la superficie. Qué miedo, ¿verdad? Sí, fue de verdad, fue fuerte porque ese río sí no tiene mucha corriente, pero sí tiene partes lodosas donde los pies se te quedan atascados y hay peligro de ahogarse, pues. ¿Qué edad tienen tus hijos? Él tiene 11 años, pasamos con una niña de 1 añito, a la niña de 1 año la llevaba cargada mi esposo, y una de 17 y de 14 años. ¿Cuándo salieron de Venezuela? Salimos hace 4 años, lo que pasa es que nosotros duramos 4 años viviendo en Perú. Ya. ¿Y qué los llevó a decidir, vamos a hacer el esfuerzo para la travesía Perú-Estados Unidos? Bueno, de que en Perú tampoco estábamos viviendo bien, pues no nos alcanzaba tampoco el dinero. La explotación laboral que se vive allí es complicada también. O sea, pagan poco, no te meten en una nómina ni nada, pues abusan el hecho de que somos extranjeros, venezolanos, y no nos pagan lo justo. Y eso nos llevó a que trabajábamos 12 horas y ganábamos muy poco. Nunca tuvimos un beneficio de estar en una nómina y a pesar de que estábamos legales, estábamos legales pues, pero no tuvimos esa oportunidad. Aparte de eso, que los niños sufrían mucho bullying en los colegios, o sea, hay mucha xenofobia en ese país. ¿Por qué Denver? Denver porque ya tenía una amiga acá que había llegado y me comentó que era más tranquilo, no estaba tan saturado como Nueva York o Miami, y yo busco eso, pues un lugar donde pueda vivir tranquila con mis hijos y sin problemas, pues, y poder trabajar. Y me dijeron que habían oportunidades de empleo acá, pues. ¿Lo peor que les tocó pasar fue el cruce del río o tuvieron otros momentos de incertidumbre, de miedo, de peligro en el camino? Cruzar por la selva del Darién. Llévame un poquito a eso. Sí, bueno, fue difícil. Nos tocó cruzar por la parte de Acandí. Duramos 3 días y medio y caminamos bastante. Habían peligros. Vimos personas también. No vimos en sí personas muertas, pero sabíamos que habían personas allí que habían fallecido de nuestro grupo por infartos o cosas. Y eso da temor. También habían personas que las habían robado. Gracias a Dios, cuando nosotros pasamos no nos sucedió nada de eso, pero igual íbamos con temor, pues cruzábamos ríos que eran hondos, cruzamos piedras que eran como acantilados, que si pisas mal te caes y mueres. Y bueno, nos tocó pasar todo eso con mi bebé en un canguro, la cargaba yo, mientras mi esposo llevaba el peso también de la comida, los otros niños. Y eso fue un tiempo difícil, pues. Aparte de eso, cuando por fin salimos de la selva, nos tocaba agarrar una piragua, la cual hay muy poquitas piraguas para la cantidad de personas que vienen. Entonces, eso estaba tan saturado que lleva a las personas a seguir caminando y no tomar ninguna piragua. O sea, que se caminan más días. Gracias a Dios, nosotros pudimos tomarla y poder alcanzar a llegar a Panamá, a la ONU de Panamá. ¿Quién te diría unos años atrás que dentro de un tiempo le vas a contar a esa bebé que cruzaron una selva, que hubo que ponerle unos flotadores improvisados para atravesar un río, que pasaron tanto tiempo por culpa de los horrores que se vive en tu Venezuela natal para poder comenzar un nuevo capítulo de la vida? Sí, es difícil y emocionalmente uno no está preparado para vivir todas esas cosas, pero toca vivirlas, ya que nosotros no teníamos opción, pues quedarnos en Venezuela. Antes de salir de ahí intentamos muchas cosas para no salir y no exponer a nuestros hijos al peligro, pero de ver que había tanta falta de alimentación, el empleo no alcanza, el dinero no alcanza al ser empleados allá, pues entonces, sin contar que también se va la luz, falta de agua, de servicios básicos. Yo dije, no, yo a mis hijos no los puedo, o sea, no tienen futuro aquí en nuestro país, no hay futuro para ellos y por eso decidimos salir.
Y claro, son peligros que los expusimos. Muchas personas juzgan el hecho de meter a los niños por la selva y todo eso, pero nosotros tomamos también precauciones para que ellos no sufrieran tanto y se alimentaran en el camino, pero igual sí estuvimos expuestos a peligros, pues. Te deseo, bueno, a ti y a la familia, lo mejor del mundo, y me encantaría que dentro de un tiempito volviéramos a conversar para que nos cuentes cómo es la nueva etapa en este capítulo de sus vidas. Sí, bueno, está bien. Bueno, en nombre de Dios tenemos mucha fe que aquí nos va a ir bien. Apenas tenemos 3 días que llegamos a Denver, Colorado, y bueno, estamos en eso, tratando de ubicarnos, colocar a los niños en el colegio, buscar trabajo, pero tenemos fe que nos va a ir bien, pues. Amén, amén, que así sea. Que Dios los cuide. Amén, gracias. Allí está con nosotros desde Denver un ejemplo de lo que representa esta oleada de migrantes, en este caso de Venezuela. Y por cierto, cuando hablamos de lo que pasa en Venezuela, hay datos impresionantes porque la Oficina del Censo compartió información que apunta a lo que es la diferencia. Esto es datos oficiales. Recuerden que hay mucha gente que no llena los formularios del censo porque tiene miedo injustificado, pero tiene miedo de que con esa información pueden hacer algo en su contra. Pero fíjense, por ejemplo, la diferencia entre los dos últimos censos. Oficialmente, en el 2010 había 215.000 venezolanos. En el 2020 casi el triple, 605.000. Y vean el siguiente capítulo, porque ahí estamos hablando de 2020. En el 2020 se detuvieron a 4.500 en la frontera. Fíjense cómo ha cambiado esto. Y esas detenciones, en la mayoría de los casos, significa gente que después quedó en Estados Unidos. 50.000 en el 21, 180 y tantos mil, casi 190.000 en el 22, y en lo que va del año fiscal en curso, 224.000. Así que en cualquier momento los venezolanos oficialmente pueden pasar el millón.